docente en el Museo Salvador Valero, junto con la directora Artenia Melo, mi compañera María Alejandra Pacheco y mi persona, Yasmeli Morillo, quien a continuación, la señora Artenia Melo, nos va a definir acerca de quién fue este pintor. ¿Podría contarnos brevemente qué le motiva a hablar sobre Salvador Valero? Me motiva a hablar sobre alguien a quien, no habiendo conocido en persona, lo conozco, creo, espiritualmente, a través del legado que nos dejó. Un legado importantísimo para el pensamiento, no solo local, sino universal, porque fue una persona de una altura y profundidad ética, de una conciencia política, de una visión filosófica. Yo pienso que Salvador Valero fue un filósofo, un gran pensador de nuestra tierra, de nuestros Andes, de nuestro país, de nuestra condición latinoamericana, de nuestra condición de este planeta que llamamos Tierra, con plena vigencia por su visión amplísima, por esos amplios horizontes de su pensamiento, a través del cual él abordó variadas temáticas. Yo creo que todo lo que como hay una expresión filosófica que dice, nada de lo que es humano me es ajeno. Así mismo pensaba Salvador Valero. Nada de lo que es humano le fue ajeno. Salvador Valero, a través de sus obras, de su obra plástica y de sus textos escritos, porque fue un gran escritor también, un ensayista extraordinario, tiene un ensayo que se llama El Casualismo, que es muy interesante, donde habla de Salvador Dalí, por ejemplo. Es decir, él tuvo vínculos, no solo con la tradición de su lar andino y de su pueblo del Colorado y de Cuca y de Valera y de Trujillo y de todas las localidades. Él vivió un tiempo también en San Rafael de Carvajal y todos esos lugares tan específicos, todas esas localizaciones de su vida, él las arraigó tanto y las hizo crecer tanto para abarcar el mundo, que entonces usted no puede hablar de él solamente como pintor. Le hubiese quedado pequeño. Nosotros tenemos que pensar en él también como un hombre capaz de visionar, como un visionario, como un analista, como alguien que podía guiar los principios éticos de la humanidad en muchos momentos de nuestro desarrollo histórico y que todavía nos sigue hablando. Nosotros pudiésemos reflexionar acerca del pensamiento de Salvador Valero, desde cada una de sus pinturas, realmente, y desde cada uno de sus textos escritos, de sus relatos, porque también fue narrador, no solo fue ensayista, fue narrador, hizo también crónica, el género de la historia local, de la historia regional, él lo abordó, en libros que hacía, los escribía en aquellos cuadernitos humildes que se entregaban hace muchas décadas en las escuelas para que las personas en las zonas rurales tuviesen algún apoyo oficial, gubernamental. Y él utilizaba algunos de esos cuadernos para hacer sus libros. En cada cuaderno, es decir, es que tengo muchos cuadernos que quién sabe si algún día se puedan publicar. Bueno, ese día todavía no ha llegado. Solamente para la mayor parte de lo que él escribió, me refiero. Algunas de sus cosas, Carlos Contramaestre las publicó, cosas extraordinarias. Él era mucho más que un pintor y él mismo parecía no gustarle mucho cuando le decían simplemente pintor, porque a él no le interesaba tanto la forma, la impresión, no le interesaba solo la belleza, le interesaba el pensamiento, que las obras hablaran de los temas más álgidos que pueden tocar el corazón y la mente humana. Y bueno, por eso, esa es la respuesta para por qué me interesa Salvador Valero, por qué te puedo interesar, por qué ustedes están aquí hoy, porque estamos
podríamos estar miles de personas pensando en lo que Él nos dijo a través de sus obras, en lo que nos dice a través de sus ensayos, de todo lo que Él escribió. Y porque un personaje tan digno, una persona tan digna de ser escuchada, Y eso es lo que trasciende del ser humano, ¿verdad? En el tiempo, digamos, en el tiempo y en el pensamiento humano y en las acciones humanas, porque como tú piensas, como tú hablas, se debe parecer mucho a como tú actúas. Eso es lo que se llama coherencia, ¿verdad? Consecuencia, honestidad. En un texto que colocó detrás del lienzo, en el embés del lienzo, él dice algunas cosas que pudiéramos leer, si a ustedes les parece bien. ¿Quieren que lo hagamos? La crueldad que se comete en nombre de la democracia y la cruz de Cristo también debe ser juzgada y condenada en el tribunal del arte, de la literatura, de la poesía y de la historia. El llamado poder espiritual de Roma y de las demás sectas religiosas, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, son responsables de las inmolaciones y espantosos dramas causados por los guerreristas de todo el mundo, los guerreristas de todo el orbe. El concepto de Dios, de la verdadera democracia, está fuera del pensamiento humano todavía. La verdadera democracia está fuera del pensamiento humano todavía. Y por eso el mismo pensamiento es delincuente común y universal en este mundo. El mismo plano, en una nube oscura y bermeja, es decir, en una nube sangrienta, que es amenazante, obviamente, porque ahí además está, a esa altura está la radioactividad, el efecto que sobre todo la atmósfera y sobre todo el entorno provocó esa enorme matanza. Es lo que Salvador Valero está denunciando cuando él señala a todas estas instituciones. Intuir, despertar en visiones, el alma suspendida en asombro gozoso, discernir cuánto hay y puede haber en el mundo y en nuestro corazón, la conciencia de ser y agradecer, el poder de soñar y transformar, el dolor, el pesar, con un visaje de las manos de la imaginación, el valor de expresar lo que somos, lo que podemos ser, con un trazo enhebrando el pensamiento, las redes del sentir, el derecho de crear dando cauce, plenos de humanidad, ponerse a riesgo en el abismo del decir profundo, candor y desafío, con el mágico gesto de la resurrección, los paraísos interiores, el horizonte de las utopías, con los ritmos y sus coloraturas y la corporeidad de las evocaciones, desplegar la plenitud de lo humano, el reino de los hallazgos, las iluminaciones. Señor, ¿podría darnos un breve aporte acerca de este cuadro que de verdad por sus colores llama mucho la atención? Sí, hay una fascinación con ciertos colores que predominan, que Salvador Valero pues quiso con ese traje amarillo con el que él viste la figura de esta joven, incluso su representación espiritual, que es esta silueta tenue que hace nacer de un instrumento musical, un cuatro, un instrumento que nos es muy familiar, ¿verdad? Y que es característico de nuestra espiritualidad, la expresión musical, vamos a decir. Justamente esa manera de él acudir al amarillo, que es como decir la concentración de la luz, el simbolismo de una condición en la que tu intelecto, tu mente está poblada, concentrada en un tema, en ese caso el tema del amor. Dice, porque
El título del cuadro es La que no he podido olvidar y la divina poesía. Y aquí está ese tema clarísimamente expuesto. Se cuenta que ese personaje que él estaría quizás haciendo alusión a una muchacha a la que se dice que él quiso muchísimo, que se llamaba Natividad Pacheco, y a la que él de esa forma hizo famosa, ¿no? Y ese fue su amor platónico.